El millonario fingió estar dormido para poner a prueba a su albañil, pero lo que vio lo dejó paralizado. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Javier Morales se levantó de su colchoneta en el cuarto de azotea que compartía con otros 3 trabajadores de la construcción en la colonia Narvarte de Ciudad de México. Sus manos, endurecidas por 17 años de trabajo como albañil, se movieron automáticamente hacia la pequeña caja de herramientas que guardaba bajo su cama improvisada. Dentro estaban las herramientas que su padre le había regalado cuando cumplió 18 años. Una plomada de bronce que todavía funcionaba perfectamente, un nivel de burbuja con la carcasa rayada pero precisa y una llana de acero que había sido pulida por miles de horas de uso. Eran lo único que le quedaba de su antigua vida, cuando tenía una pequeña empresa de albañilería en Toluca y un departamento donde vivía con su hermana menor. La crisis había llegado de golpe. Primero los clientes dejaron de pagar a tiempo, después tuvo que vender su camioneta para cubrir los salarios de sus 3 empleados. Luego perdió el departamento cuando el banco ejecutó la hipoteca y finalmente terminó cerrando su empresa para no dejar deudas pendientes con nadie. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier se preparó un café instantáneo con agua caliente del garrafón compartido y se comió una concha que había comprado la noche anterior en una panadería de la esquina. A las 6 en punto, ya estaba caminando por la avenida Universidad hacia la obra donde trabajaba como ayudante general en la construcción de una torre de departamentos en la colonia del Valle. El salario apenas alcanzaba para la renta del cuarto de azotea, la comida básica y enviarle algo de dinero a su hermana que estudiaba enfermería en Toluca. Pero Javier nunca se quejaba. Había aprendido de su padre que un albañil de verdad mantiene su dignidad sin importar las circunstancias y que la calidad del trabajo no depende de cuánto te paguen, sino de quién eres como profesional. Esa mañana de martes, mientras caminaba cargando su pesada caja de herramientas, Javier notó movimiento inusual en una casa de 2 pisos con fachada de cantera que estaba en su ruta habitual. La residencia, de estilo colonial mexicano, con un hermoso jardín frontal, mostraba signos de abandono reciente. El pasto estaba crecido, las macetas vacías y algunas ventanas tenían las cortinas corridas de manera desordenada. Pero lo que llamó la atención de Javier fue la reja de hierro forjado que colgaba peligrosamente de un solo punto de anclaje, balanceándose con el viento matutino. Javier se detuvo y examinó la situación con ojo profesional. La reja, que debía pesar al menos 150 kilos, estaba sostenida únicamente por el anclaje superior izquierdo. Los otros 3 puntos de fijación habían cedido, probablemente por corrosión del metal y debilitamiento del concreto donde estaban empotrados los taquetes. Si la reja se caía, podría lastimar seriamente a cualquier persona que pasara por la banqueta o causar daños significativos a los autos estacionados frente a la propiedad. Sin pensarlo 2 veces, Javier tocó el timbre de la casa. Después de varios minutos sin respuesta, tocó con más insistencia. Finalmente, escuchó pasos arrastrándose desde el interior y la puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por una cadena de seguridad. ¿Qué quiere?, preguntó una voz masculina que sonaba cansada y desconfiada. Buenos días, señor. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero su reja de entrada está a punto de caerse. Está sostenida de un solo punto y representa un peligro para la gente que pasa por la banqueta. Hubo un silencio. Luego el sonido de la cadena siendo retirada. La puerta se abrió completamente, revelando a un hombre de aproximadamente 55 años, despeinado, vestido con una bata de casa arrugada y pantuflas. Tenía ojeras profundas y la expresión de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. ¿De verdad está tan mal?, preguntó el hombre con voz apagada. Permítame mostrarle. Javier caminó hacia la reja y el hombre lo siguió descalzo hasta el jardín. Con cuidado, Javier señaló los puntos donde los anclajes habían fallado. Mire aquí, señor. Este taquete se desprendió completamente del muro y estos 2 de abajo están completamente oxidados. La reja entera está sostenida solo por este anclaje superior y puedo ver que el concreto alrededor también está agrietado. Con el peso de la reja y el movimiento del viento, ese último punto va a ceder en cualquier
cualquier momento. El hombre observó con atención, asintiendo lentamente. Tiene razón, no me había dado cuenta. He estado distraído últimamente. Lo entiendo, señor, pero esto es peligroso. Si me permite, puedo hacer una reparación temporal ahora mismo para asegurar la reja y después puede contratar a alguien para hacer el trabajo definitivo. El hombre miró a Javier con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Haría eso? ¿Cuánto me cobraría? No se preocupe por eso ahora. Déjeme asegurarla primero, antes de que alguien salga lastimado. Javier abrió su caja de herramientas y sacó un rollo de alambre galvanizado calibre 12 que siempre llevaba para emergencias, junto con unas pinzas de corte y su martillo. Durante los siguientes 20 minutos, trabajó con precisión para crear un sistema de tensores que distribuía el peso de la reja entre el anclaje superior, que todavía funcionaba, y la estructura del muro lateral. No era una solución permanente, pero garantizaba que la reja no se caería en los próximos días o semanas. El hombre observaba cada movimiento con atención creciente. Notó cómo Javier verificaba constantemente con su nivel que la reja quedara perfectamente alineada, cómo usaba la plomada para asegurarse de que los tensores tuvieran el ángulo correcto y cómo trabajaba con una economía de movimientos que solo viene con años de experiencia. Listo, dijo Javier finalmente, guardando sus herramientas. Esto va a mantener la reja segura por un buen tiempo, pero eventualmente necesita hacer una reparación definitiva, quitar la reja completamente, picar el concreto viejo, hacer perforaciones nuevas con un taladro rotomartillo, instalar taquetes químicos y volver a fijar la reja con tornillos de expansión galvanizados. Suena complicado, dijo el hombre, no tanto para alguien que sepa lo que está haciendo. Cualquier albañil con experiencia en estructuras podría hacerlo en una mañana. El hombre sacó su cartera de la bolsa de su bata. ¿Cuánto le debo? Como le dije, no se preocupe. Solo me tomó 20 minutos y usé materiales que ya tenía. Lo importante es que ahora está seguro. El hombre insistió, pero Javier solo aceptó 50 pesos para reponer el alambre galvanizado que había usado. Mientras guardaba los billetes en su bolsillo, Javier miró su reloj y se dio cuenta de que ya eran casi las 7. Señor, tengo que irme o llegaré tarde a mi trabajo, pero le recomiendo que busque a un buen albañil pronto para hacer la reparación definitiva. Espere, dijo el hombre. ¿Me podría dejar su número de teléfono? Me gustaría que fuera usted quien haga el trabajo. Javier sacó un papel arrugado de su bolsillo y anotó su número con un lápiz de carpintero. Con gusto, señor. Puede llamarme después de las 4 de la tarde, que es cuando salgo de la obra. ¿Cómo se llama? Javier Morales, para servirle. Mucho gusto, Javier. Yo soy Ricardo Sánchez. Javier se despidió con un apretón de manos firme y se apresuró hacia su trabajo. Ricardo se quedó parado en el jardín, observando la reja recién asegurada y pensando en el encuentro que acababa de tener. Había algo en la manera como ese albañil había actuado, su preocupación genuina por la seguridad, su competencia técnica, su negativa a cobrar más de lo justo, que le había llamado profundamente la atención. Lo que Javier no sabía era que Ricardo Sánchez no era un simple ciudadano. Era el fundador y director general de Desarrollos Sánchez y Asociados, una de las empresas constructoras más importantes del centro de México, con un portafolio que incluía centros comerciales, torres de oficinas, conjuntos habitacionales y proyectos de infraestructura. Durante los últimos 30 años, Ricardo había construido un imperio valuado en más de 1,000 millones de pesos, pero el éxito había venido con un precio personal muy alto: 2 divorcios, una relación distante con sus 3 hijos adultos y una reciente crisis de salud que lo había obligado a replantearse sus prioridades en la vida. La casa donde estaba era su refugio personal, un lugar que había comprado años atrás para escapar del estrés de su vida corporativa, pero que había descuidado durante los últimos meses mientras lidiaba con problemas de salud y una profunda crisis existencial. Su médico le había recomendado tomarse un descanso, alejarse de la oficina por un tiempo y reflexionar sobre qué quería hacer con el resto de su vida. Por eso estaba ahí, viviendo solo en esa casa, tratando de encontrar respuestas que parecían escurrirse entre sus dedos. Ricardo entró a la casa y se preparó un café mientras pensaba en Javier. En sus 30 años dirigiendo una constructora, había trabajado con cientos de albañiles, maestros de obra, ingenieros y arquitectos. Había aprendido a reconocer la diferencia entre alguien que
simplemente hace un trabajo y alguien que genuinamente se preocupa por hacerlo bien. Javier claramente pertenecía a la segunda categoría. Esa tarde, a las 4:30, Ricardo marcó el número que Javier le había dado. Bueno, contestó Javier con ruido de obra de fondo. Javier, habla Ricardo Sánchez, de la Casa de la Reja. Ah, sí, señor Ricardo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, estuve pensando en lo que me dijo sobre la reparación definitiva de la reja. ¿Podría venir mañana después de su trabajo para darme un presupuesto formal? Claro que sí, señor. ¿Le parece bien como a las 5:30? Perfecto, lo espero a esa hora. Al día siguiente, Javier llegó puntualmente a las 5:30. Ricardo lo recibió, ahora vestido con ropa casual, pero más presentable que el día anterior. Lo invitó a pasar al jardín, donde tenía preparada una jarra de agua fresca y algunos vasos. Siéntese, Javier, sírvase agua. Gracias, señor Ricardo. Ricardo sacó un cuaderno y una pluma. Bien, necesito que me explique exactamente qué trabajo hay que hacer y cuánto costaría. Javier sacó su libreta de notas y comenzó a hacer cálculos y dibujos. Mire, señor Ricardo, el trabajo se divide en varias etapas. Primero, hay que desmontar la reja con cuidado para no dañarla más. Es una reja de hierro forjado que parece tener unos 30 años. Está bien hecha, pero necesita mantenimiento. Segundo, hay que picar el concreto alrededor de los 4 puntos de anclaje, quitando todo el material deteriorado. Tercero, se hacen perforaciones nuevas con un rotomartillo de al menos 15 centímetros de profundidad. Cuarto, se instalan los taquetes químicos, que son los más resistentes para este tipo de trabajo. Quinto, se vuelve a montar la reja y se fija con tornillos de expansión de acero inoxidable. Y finalmente, se resana el concreto y se pinta para que quede bien. Ricardo escuchaba con atención, impresionado por el nivel de detalle. ¿Cuánto tiempo tomaría? Si trabajo solo, un día completo. Si me ayuda un ayudante, podríamos terminarlo en una mañana. ¿Y el costo? Javier hizo más cálculos en su libreta. Los materiales costarían aproximadamente 1,200 pesos. Taquetes químicos, tornillos de acero inoxidable, cemento, arena, pintura. La mano de obra, si me da 2,000 pesos, estaría bien. Total, 3,200 pesos. Ricardo sabía perfectamente que ese precio era extraordinariamente justo. Cualquier empresa formal habría cobrado al menos el doble y muchos habrían intentado cobrar hasta 3 veces más. Me parece bien. ¿Cuándo podría empezar? Señor Ricardo, tengo trabajo de lunes a viernes hasta las 4. Podría hacerlo este sábado, si le parece. Perfecto. Entonces lo espero el sábado a las 8 de la mañana. Después de que Javier se fue, Ricardo se quedó pensando. Había algo en ese joven albañil que le recordaba a sí mismo 30 años atrás, cuando él también cargaba una caja de herramientas y trabajaba de sol a sol para construir su reputación. Había una integridad en Javier que Ricardo rara vez veía en el mundo corporativo donde se movía. Durante los siguientes días, Ricardo no podía dejar de pensar en Javier. Una idea comenzó a formarse en su mente, algo que había estado considerando vagamente durante sus meses de reflexión. ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente contratar gente basándose en currículums y entrevistas formales, buscara talento genuino y carácter en lugares donde nadie más miraba? El sábado por la mañana, Ricardo había preparado algo especial. Cuando Javier llegó puntualmente a las 8 con su caja de herramientas y una bolsa con materiales, Ricardo lo recibió con una sonrisa. Buenos días, Javier. Antes de que empiece con la reja, ¿podría hacerme un favor? Tengo otro problema que me gustaría que revisara. Claro, señor Ricardo. ¿Qué necesita? Que Ricardo lo guió hacia el patio trasero de la casa, donde había una barda de tabique rojo que mostraba una grieta vertical preocupante. Esta grieta apareció hace unos meses y parece estar creciendo. ¿Es grave? Javier dejó su caja de herramientas y se acercó a examinar la barda. Sacó su plomada y su nivel, y durante varios minutos estudió cuidadosamente la situación. Ricardo lo observaba desde una distancia prudente, fingiendo revisar su teléfono, pero en realidad prestando atención completa a cada movimiento de Javier. Señor Ricardo, dijo Javier finalmente, esto sí es serio. Mire, esta grieta no es solo superficial, es una grieta estructural. ¿Qué significa eso? Javier señaló diferentes puntos de la barda mientras explicaba. Cuando una barda tiene una grieta que va en diagonal o vertical así, especialmente si es más ancha arriba que abajo, significa que el cimiento se está moviendo. Probablemente hay un problema de drenaje o de consolidación del terreno. ¿Ve cómo la
la barda se está inclinando ligeramente hacia afuera? Ricardo se acercó y, efectivamente, notó que la barda tenía una inclinación sutil pero definitiva. No me había dado cuenta. Es sutil todavía, pero va a empeorar. Lo que está pasando es que el agua de lluvia se está metiendo bajo el cimiento y cada temporada de lluvias el terreno se expande y después se contrae cuando se seca. Eso está haciendo que el cimiento se mueva poco a poco. ¿Qué tan peligroso es? Depende. Si dejamos que siga así, eventualmente la barda podría colapsar, especialmente si hay un sismo o lluvias muy fuertes, pero se puede arreglar. ¿Cómo? Javier sacó su libreta y comenzó a hacer dibujos. Hay que hacer varias cosas. Primero, revisar todo el sistema de drenaje de esta área del patio. Segundo, excavar junto al cimiento existente para ver qué tan profundo está y en qué condiciones. Tercero, probablemente necesitemos reforzar el cimiento con concreto adicional y anclas de varilla. Cuarto, instalar un sistema de drenaje francés para alejar el agua del cimiento. Y quinto, reparar la grieta de la barda y posiblemente agregar contrafuertes para reforzarla. Ricardo quedó impresionado por el análisis técnico y la claridad de la explicación. Suena complicado. Es un trabajo serio, sí, pero se puede hacer. Lo importante es hacerlo bien, no solo tapar la grieta superficialmente, porque el problema seguiría ahí abajo. ¿Cuánto costaría un trabajo así? Javier hizo cálculos mentales. Señor Ricardo, le voy a ser honesto. Esto es más grande de lo que yo puedo hacer solo. Necesitaríamos excavar al menos 1,5 metros de profundidad, mover mucha tierra y trabajar con concreto armado. Yo podría dirigir el trabajo, pero necesitaríamos contratar una pequeña retroexcavadora para la excavación, al menos 2 ayudantes y varios días de trabajo. Estaríamos hablando de al menos 40 o 50 mil pesos. Entiendo. Y si yo estuviera dispuesto a hacer esa inversión, ¿usted podría encargarse del proyecto completo? Javier dudó un momento. Señor Ricardo, mire, yo tengo la experiencia técnica y sé cómo hacerlo, pero ahorita trabajo como ayudante general en una obra de lunes a viernes y no tengo capital para comprar materiales por adelantado o para rentar equipo. Si usted me diera un adelanto para los materiales y el equipo y me permitiera trabajar los fines de semana, sí podría hacerlo. Ricardo asintió pensativamente. ¿Sabe qué? Déjeme pensarlo. Por ahora, ¿por qué no empieza con la reja como habíamos quedado? Como usted diga, señor Ricardo. Durante las siguientes 4 horas, Ricardo observó a Javier trabajar en la reparación de la reja. Lo que vio confirmó todo lo que había pensado sobre el joven albañil. Javier trabajaba con una meticulosidad impresionante. Midió 4 veces antes de hacer cada perforación. Verificó constantemente que todo estuviera nivelado y a plomo. Limpió cuidadosamente el área de trabajo después de cada etapa y al final dejó todo impecable. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue algo que vio por casualidad. A media mañana, Ricardo había salido discretamente de la casa con la excusa de ir a comprar pan, pero en realidad se quedó observando desde su automóvil estacionado al otro lado de la calle. Quería ver cómo trabajaba Javier cuando pensaba que nadie lo estaba vigilando. Lo que vio lo dejó profundamente impresionado. Javier trabajaba exactamente con la misma dedicación y cuidado, sin atajos, sin descuidar ningún detalle. En un momento dado, un vecino pasó por la banqueta y le preguntó algo. Javier detuvo su trabajo por completo para explicarle educadamente lo que estaba haciendo y darle recomendaciones sobre un problema similar que el vecino tenía en su propia casa. Cuando Javier terminó el trabajo alrededor del mediodía, Ricardo había regresado a la casa fingiendo que acababa de llegar. Listo, señor Ricardo, puede venir a revisar. Ricardo inspeccionó la reja. Estaba perfectamente alineada, sólida como roca, y toda el área estaba limpia. Javier incluso había lijado ligeramente las áreas donde el óxido era más visible y había aplicado una capa de pintura anticorrosiva. Excelente trabajo, Javier. Mucho mejor de lo que esperaba. Gracias, señor Ricardo. Aquí está su cambio. Javier le extendió 300 pesos. ¿Cambio de qué? Los materiales me costaron menos de lo que calculé. Los taquetes químicos estaban en oferta en la tlapalería y conseguí los tornillos a mejor precio. Le devoluciones lo que sobró. Ricardo se quedó mirando los billetes en la mano de Javier. En 30 años dirigiendo una empresa de construcción, nunca había visto a un contratista devolver dinero sobrante. Javier, quédese con eso. Se lo ganó con su trabajo. No
No, señor Ricardo, quedamos en un precio justo por el trabajo y los materiales. No voy a cobrar dinero que no gasté. Ricardo aceptó el dinero, cada vez más convencido de que había encontrado algo extraordinario. Le pagó a Javier los 3,200 pesos acordados y luego le dijo: Javier, ¿tiene tiempo para comer algo? Me gustaría platicar con usted sobre el proyecto de la barda. Claro, señor Ricardo. Ricardo había pedido comida de un restaurante local, tacos de carnitas, quesadillas, arroz y frijoles, y preparó todo en la mesa del jardín. Mientras comían, comenzó a hacer preguntas más personales. Javier, ¿cuánto tiempo lleva trabajando como albañil? 17 años, señor Ricardo. Empecé cuando tenía 18, trabajando con mi papá. Él tenía una pequeña empresa de albañilería en Toluca. ¿Y por qué está trabajando como ayudante general aquí en la Ciudad de México? Javier dudó un momento, pero algo en la manera amable como Ricardo preguntaba lo hizo sentir cómodo para compartir su historia. Hace 3 años yo tenía mi propia empresa en Toluca. Nada grande, solo yo y 3 trabajadores de confianza. Hacíamos trabajos de albañilería, remodelaciones, ampliaciones. Estábamos bien, teníamos trabajo constante. ¿Qué pasó? La crisis, señor Ricardo. Primero llegó la pandemia y muchos clientes cancelaron proyectos. Después, cuando las cosas estaban empezando a mejorar, tuve 3 clientes grandes que no me pagaron. Uno era un fraccionamiento donde hice la albañilería de 5 casas. El desarrollador quebró y yo me quedé sin cobrar casi 100,000 pesos. Ricardo escuchaba con atención. Intenté mantener la empresa a flote, pero no pude. Vendí mi camioneta para pagarles a mis trabajadores lo que les debía. Después perdí mi departamento porque no pude seguir pagando el crédito hipotecario. Al final tuve que cerrar la empresa y venirme a la Ciudad de México a buscar trabajo. Mi hermana está estudiando enfermería en Toluca y le mando lo que puedo para sus gastos. ¿Y sus trabajadores? Se quedaron sin empleo, desafortunadamente. Eso es lo que más me duele, señor Ricardo. José, que trabajó conmigo 5 años. Ramón, que era mi ayudante desde que salió de la secundaria. Y don Manuel, que ya tiene casi 60 años. Todos se quedaron sin trabajo por mi culpa. No fue su culpa, Javier. Fue la crisis. Lo sé, señor Ricardo, pero igual me siento responsable. Ellos confiaron en mí y los defraudé. Ricardo observó a Javier y vio algo que reconocía en sí mismo de muchos años atrás. Un hombre de principios que carga con el peso de sus responsabilidades, incluso cuando las circunstancias están fuera de su control. Javier, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted si tuviera la oportunidad de volver a tener su propia empresa? Javier sonrió con tristeza. Señor Ricardo, he aprendido que soñar con eso solo hace que duela más la realidad. Ahorita estoy enfocado en trabajar honestamente, ahorrar lo que puedo y ayudar a mi hermana. Ya Dios dirá si algún día puedo tener otra oportunidad. Pero si la tuviera, Javier se quedó pensando. Si tuviera otra oportunidad, haría las cosas diferentes. Sería más cuidadoso con los contratos, pediría anticipos más grandes, trabajaría solo con clientes que tuvieran solvencia comprobada y sobre todo contrataría jóvenes que vinieran de familias humildes y les enseñaría el oficio bien, como mi papá me enseñó a mí. Hay mucha gente talentosa que solo necesita una oportunidad. Ricardo asintió lentamente. Durante los siguientes minutos hablaron de temas más ligeros, el fútbol, la comida mexicana, anécdotas de obras, y después Javier se despidió. Señor Ricardo, muchas gracias por la comida y por su confianza. Si decide hacer el trabajo de la barda, llámeme con tiempo para organizarnos bien. Descuide, Javier. Gracias a usted por todo. Durante los siguientes días, Ricardo no podía dejar de pensar en Javier. Su mente comenzó a formar un plan, algo que había estado rumiando durante meses, pero que ahora tomaba forma concreta. Ricardo tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero últimamente se había dado cuenta de que el dinero sin propósito es vacío. Su empresa seguía funcionando bien, bajo la dirección de su equipo corporativo, pero él sentía que faltaba algo, que había perdido la conexión con la esencia de lo que significaba construir, con los valores que lo habían llevado al éxito en primer lugar. El martes siguiente, Ricardo llamó a Javier. Javier, habla Ricardo Sánchez. Mire, decidí hacer el trabajo de la barda, pero además de eso, tengo otros proyectos en la casa que me gustaría que revisara. ¿Podría venir este sábado nuevamente? Claro que sí, señor Ricardo. ¿A qué hora?
hora. ¿Le parece bien a las 9 de la mañana? Perfecto, ahí estaré. El sábado, Ricardo tenía todo preparado. Cuando Javier llegó, lo recibió con café recién hecho y pan dulce. Buenos días, Javier. Gracias por venir. Buenos días, señor Ricardo. ¿Qué necesita que revise? Ricardo lo guió por toda la casa, mostrándole diversos problemas. Una fuga en la tubería del segundo piso, azulejos sueltos en el baño principal, una ventana cuyo marco de madera estaba podrido y filtraciones de humedad en una de las recámaras. Javier tomaba notas meticulosas en su libreta, hacía dibujos y explicaba cada problema con claridad. Lo que Javier no sabía era que Ricardo había causado algunos de esos problemas a propósito durante la semana para tener pretextos para observar cómo Javier diagnosticaba situaciones diversas. Quería ver no solo su competencia técnica, sino su honestidad al evaluar problemas y proponer soluciones. Después de revisar toda la casa, se sentaron nuevamente en el jardín. Bien, Javier, ¿qué me recomienda? Javier abrió su libreta y repasó sus notas. Señor Ricardo, tiene varios trabajos aquí, algunos urgentes y otros que pueden esperar. Lo urgente es la fuga de agua del segundo piso, porque está causando daño al techo de la planta baja. Eso hay que arreglarlo esta misma semana si es posible. Lo de las filtraciones en la recámara también es importante, especialmente con la temporada de lluvias que viene. El marco de la ventana hay que cambiarlo pronto, pero puede esperar un par de semanas. Y los azulejos del baño son más estéticos que urgentes. ¿Cuánto costaría arreglar todo? Javier hizo cálculos detallados. Depende de si hacemos todo junto o por partes. Si me contrata para hacer todo y puedo trabajar los fines de semana completos durante un mes, podría darle un precio global de 25,000 pesos, incluyendo materiales y mano de obra. Eso incluye la reparación de la barda que ya habíamos platicado, la fuga de agua, las filtraciones, el marco de la ventana y los azulejos. Ricardo sabía perfectamente que ese precio era ridículamente bajo para todo el trabajo que implicaba. Un contratista comercial habría cobrado fácilmente 60 o 70,000 pesos. Javier, ¿no está cobrando muy poco? Javier sonrió. Señor Ricardo, mire, yo podría cobrarle más, es cierto, pero usted ha sido muy amable conmigo, me ha tratado con respeto y me ha dado trabajo cuando lo necesito. Además, estos son trabajos que puedo hacer en mis fines de semana, que de otra manera estaría descansando o buscando chambitas aquí y allá. Para mí, esto es una buena oportunidad de tener ingresos adicionales estables durante un mes. Y si yo le ofreciera el doble, 50,000 pesos por todo el trabajo. Javier pareció sorprendido. Señor Ricardo, con todo respeto, eso sería pagarme de más. No me sentiría bien cobrándole algo que no es justo. Ricardo sonrió. Esta era exactamente la confirmación que necesitaba. Javier, hay algo que necesito decirle y quiero que escuche con atención. El tono de Ricardo cambió, volviéndose más serio. Mi nombre completo es Ricardo Sánchez Mendoza. Soy el fundador y director general de Desarrollo Sánchez y Asociados. Javier conocía ese nombre. Era una de las constructoras más grandes de México. Desarrollo Sánchez, la que construyó el Parque Interlomas y las torres ejecutivas, esa misma. Durante estas semanas, no solo he estado evaluando su trabajo técnico, Javier, he estado evaluando su carácter. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. Verá, tengo un problema. Mi empresa es muy grande y muy exitosa, pero me he dado cuenta de que hemos perdido algo en el camino. Contratamos ingenieros con maestrías de universidades prestigiosas, arquitectos que ganaron premios, administradores con MBAs, pero muchos de ellos nunca han puesto un tabique en su vida, nunca han sentido la satisfacción de ver una pared levantarse derecha, nunca han entendido que la construcción no es solo números en una hoja de Excel. Ricardo se levantó y caminó hacia la reja que Javier había reparado. Durante 3 décadas he estado buscando gente que combine 3 cosas: competencia técnica excepcional, integridad moral inquebrantable y pasión genuina por el oficio de construir. Es muy raro encontrar las 3 cosas juntas, pero en usted, Javier, las he encontrado. Javier no sabía qué decir. Señor Ricardo, déjeme terminar. Quiero ofrecerle algo, pero antes necesito que entienda que no es caridad. Es una inversión y es también un experimento que quiero hacer. Ricardo regresó a sentarse frente a Javier. Quiero crear una nueva división dentro de Desarrollo Sánchez. Se llamará División de Restauración y Obra Fina. Va a especializarse en proyectos que requieran el más alto nivel de calidad
calidad y atención al detalle. Restauración de edificios históricos, residencias de lujo, obras que requieran técnicas tradicionales de albañilería. Y quiero que usted la dirija. Javier sintió que el mundo se detenía. Señor Ricardo, yo no soy ingeniero, no tengo títulos universitarios, no necesito otro ingeniero con título. Tengo 200 en mi empresa. Necesito un maestro albañil que entienda la construcción desde los cimientos hasta el acabado final, que pueda diagnosticar problemas que un ingeniero de escritorio nunca vería y que tenga la integridad para hacer las cosas bien, aunque nadie esté vigilando. Pero el puesto incluye un salario de 40,000 pesos al mes para empezar, más bonos por proyectos completados exitosamente. Le proporcionaremos una camioneta de la empresa, herramientas profesionales y un equipo inicial de 4 trabajadores que usted mismo puede escoger. Y si conoce trabajadores desempleados de su antigua empresa en Toluca que usted considere buenos, puede traerlos. Les pagaríamos la reubicación. Javier tenía lágrimas en los ojos. Señor Ricardo, esto es, no sé qué decir. ¿Por qué haría esto por mí? Porque hace 30 años alguien me dio una oportunidad cuando yo solo era un albañil con un sueño. Mi primer cliente grande me contrató porque vio que yo hacía mi trabajo con orgullo, que no buscaba atajos, que mi palabra valía. Esa oportunidad cambió mi vida y desde entonces siempre he querido pagar ese favor hacia adelante, pero nunca había encontrado a la persona correcta. Hasta ahora. Ricardo extendió su mano. Entonces, ¿qué dice Javier? ¿Acepta el reto? Javier estrechó la mano de Ricardo con firmeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Señor Ricardo, acepto, y le juro que no va a arrepentirse. Lo sé, Javier, por eso se lo estoy ofreciendo. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios para Javier. Lo primero que hizo fue llamar a José, Ramón y don Manuel, sus antiguos trabajadores de Toluca. Los 3 aceptaron inmediatamente la oportunidad de reunirse con Javier y trabajar en Desarrollo Sánchez. La empresa les pagó la mudanza a Ciudad de México y les proporcionó un adelanto para ayudarles a establecerse. Ricardo asignó a Javier su primer proyecto, la restauración de una casona colonial del siglo XVIII en el centro histórico de Coyoacán que había sido dañada por un sismo. Era un trabajo complejo que requería técnicas tradicionales de albañilería, conocimiento de materiales históricos y un nivel de detalle excepcional, exactamente el tipo de proyecto que Javier dominaba. Durante los 6 meses que tomó la restauración, Javier demostró no solo su competencia técnica, sino también su capacidad de liderazgo. Coordinó equipos de especialistas, restauradores, historiadores, ingenieros estructurales, con una autoridad natural que nacía del respeto que inspiraba su conocimiento y su ética de trabajo. El proyecto se completó 2 semanas antes del plazo, bajo presupuesto y con una calidad que superó todas las expectativas. La casona restaurada ganó un Premio Nacional de Preservación Histórica y Desarrollo Sánchez comenzó a recibir solicitudes de clientes de alto perfil que querían trabajos similares. La división de restauración y obra fina de Javier se volvió rápidamente una de las más rentables y prestigiosas de la empresa. Pero lo que más satisfacción le daba a Javier no era el éxito profesional, sino algo más profundo. Con el apoyo de Ricardo, había creado un programa de aprendizaje dentro de la división. Cada 6 meses seleccionaban 2 jóvenes de familias de bajos recursos que mostraran interés genuino en aprender el oficio de albañilería tradicional. Javier, personalmente, les enseñaba técnicas que estaban desapareciendo: cómo hacer mezclas tradicionales de cal, cómo trabajar con cantera, cómo restaurar elementos históricos sin dañarlos. Un año después de comenzar en Desarrollo Sánchez, Javier estaba supervisando un nuevo proyecto, la restauración de un ex convento del siglo XVII en Querétaro, que sería convertido en un hotel boutique. Era un proyecto de 20 millones de pesos, el más grande que había dirigido hasta ese momento. Una tarde de viernes, mientras Javier revisaba los planos con su equipo en la obra, Ricardo apareció sin previo aviso. No era inusual que Ricardo visitara los proyectos, pero esta vez traía a alguien con él, un hombre mayor, de aproximadamente 70 años, elegantemente vestido. «Javier», dijo Ricardo con una sonrisa, «quiero presentarte a alguien. Él es el maestro Jesús García, maestro albañil con 52 años de experiencia. Es una leyenda viviente en la restauración de edificios coloniales». Javier reconoció el nombre inmediatamente. El maestro García
García era famoso en el mundo de la restauración patrimonial. Maestro García, es un honor, dijo Javier, estrechando respetuosamente la mano del anciano. El honor es mío, joven. Ricardo me ha hablado mucho de su trabajo. Me pidió que viniera a evaluar la restauración que están haciendo aquí. Durante las siguientes 2 horas, el maestro García inspeccionó meticulosamente cada aspecto del trabajo. Examinó las mezclas de mortero, revisó las técnicas de colocación de cantera, estudió cómo habían reforzado las estructuras originales. Javier lo seguía nerviosamente, explicando cada decisión técnica que había tomado. Al final de la inspección, los 3 se sentaron en lo que algún día sería el patio principal del hotel. Joven Javier, dijo el maestro García, en mis 52 años en este oficio he visto de todo. He visto trabajos magníficos y he visto desastres. Lo que usted está haciendo aquí es excepcional. Javier sintió un nudo en la garganta. Pero más importante que la calidad técnica, continuó el maestro, es la filosofía detrás del trabajo. Ricardo me contó sobre su programa de aprendices, sobre cómo está enseñando técnicas tradicionales a jóvenes. Eso es lo que realmente importa, porque las técnicas no valen nada si mueren con nosotros. El maestro García sacó algo de su bolsillo. Era una vieja llana de acero, pulida por décadas de uso. Esta llana perteneció a mi maestro, que me la dio cuando terminé mi aprendizaje hace 50 años. Ahora quiero dársela a usted para que continúe la tradición. Javier tomó la llana con manos temblorosas, incapaz de hablar por la emoción. Maestro García, yo no sé qué decir. No diga nada. Solo prométame que va a seguir enseñando, que va a seguir buscando jóvenes talentosos y dándoles oportunidades, y que nunca va a olvidar que ser albañil es uno de los oficios más nobles que existe. Se lo prometo, maestro. Esa noche, Javier llamó a Ricardo. Señor Ricardo, no tengo palabras para agradecerle lo de hoy. Que el maestro García viniera a ver mi trabajo y me diera su llana es el honor más grande que he recibido en mi vida. Ricardo sonrió del otro lado de la línea. Javier, usted se ha ganado ese reconocimiento con su trabajo y su dedicación. Pero le llamo también por otra razón. Necesito que venga a mi oficina el lunes a las 9 de la mañana. Hay algo importante que quiero discutir con usted. El lunes, Javier llegó puntualmente a las oficinas corporativas de Desarrollo Sánchez, un imponente edificio de cristal en Santa Fe. Era solo la segunda vez que visitaba las oficinas centrales. Normalmente trabajaba directamente en las obras. La secretaria de Ricardo lo hizo pasar a una sala de juntas donde Ricardo esperaba junto con otros 3 ejecutivos de la empresa: el director financiero, el director de operaciones y la directora legal. Buenos días, Javier. Tome asiento. Quiero presentarle formalmente a nuestro equipo ejecutivo. Después de las presentaciones, Ricardo fue directo al grano. Javier, en el último año, la división de restauración y obra fina que usted dirige ha generado ganancias por 12 millones de pesos. Más importante aún, ha elevado el prestigio de toda nuestra empresa. Tenemos lista de espera de clientes que específicamente piden que usted dirija sus proyectos. Javier escuchaba sin saber hacia dónde iba la conversación. He decidido expandir su división, continuó Ricardo. Vamos a triplicar el equipo, abrir una oficina en Guadalajara y tomar proyectos más grandes. Pero eso significa que usted va a necesitar ayuda. Ricardo deslizó una carpeta a través de la mesa. Quiero ofrecerle una sociedad formal. Usted se convertirá en el director general de la División de Restauración y Obra Fina, con 20% de participación en las ganancias de la división. Además, quiero que sea parte del consejo directivo de toda la empresa. Javier abrió la carpeta y vio los documentos legales. Los números eran más grandes de lo que había imaginado jamás. Señor Ricardo, esto es demasiado. No lo es. Usted se ha ganado esto. Y además, necesito que entienda algo. Yo no voy a vivir para siempre. Tengo 60 años, problemas de salud, y quiero asegurarme de que cuando yo ya no esté, esta empresa continúe con los valores con los que la fundé. Necesito gente como usted en posiciones de liderazgo. Javier miró los documentos. Luego miró a Ricardo. Señor Ricardo, tengo una condición. Dígame, quiero expandir el programa de aprendices. No solo 2 jóvenes cada 6 meses, sino 10. Y quiero crear una escuela formal de oficios tradicionales de construcción dentro de la empresa, donde enseñemos no solo albañilería, sino también carpintería, herrería, restauración. Una escuela
escuela donde los jóvenes de familias humildes puedan aprender oficios dignos. Ricardo sonrió ampliamente. Aprobado. De hecho, yo pago la escuela de mi bolsillo personal. Póngala en el presupuesto. 2 años después, Javier estaba parado en el jardín de la casa donde había conocido a Ricardo. La casa donde todo había comenzado, con una reja suelta. Ricardo había insistido en que se reunieran ahí para una ocasión especial. La casa había sido completamente restaurada durante esos 2 años. Todos los problemas que Javier había identificado en aquella primera evaluación completa habían sido reparados. Pero más que eso, Ricardo había transformado la propiedad en la sede de la Escuela de Oficios Tradicionales Sánchez Morales. ¿Escuela Sánchez Morales?, preguntó Javier cuando vio el letrero. Así es nuestra escuela, Javier. La mitad es mía, la mitad es suya. La escuela estaba ya funcionando con 40 estudiantes en su primer año, todos ellos jóvenes de familias de bajos recursos, que habían sido seleccionados basándose en su motivación y carácter más que en sus conexiones o recursos. Maestros albañiles, carpinteros y herreros con décadas de experiencia habían sido contratados como profesores. José, Ramón y don Manuel eran ahora instructores de tiempo completo. Durante la ceremonia de inauguración oficial, Ricardo le pidió a Javier que dijera algunas palabras. Javier se paró frente a los 40 estudiantes, sus familias, los instructores y varios funcionarios públicos que habían venido a la ceremonia. Hace 3 años, comenzó Javier con voz emocionada, yo cargaba mi caja de herramientas por esta calle, camino a una obra donde ganaba apenas lo suficiente para rentar un cuarto de azotea. Vi una reja a punto de caerse y decidí ayudar, porque era lo correcto. No sabía que ese momento cambiaría mi vida completamente. Javier miró a Ricardo. Lo que aprendí en estos 3 años es que las oportunidades no llegan solas. Llegan cuando alguien con la capacidad de darlas reconoce el talento y el carácter en otros. El señor Ricardo me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Y ahora, entre los dos, queremos darles esa misma oportunidad a ustedes. Javier señaló a los estudiantes. Ustedes están aquí no porque tengan dinero, no porque conozcan a alguien importante, no porque vengan de familias prestigiosas. Están aquí porque alguien vio en ustedes potencial, talento, ganas de trabajar. Ahora depende de cada uno de ustedes demostrar que esa confianza está bien puesta. Los siguientes 3 años fueron de crecimiento explosivo. La Escuela Sánchez Morales graduó su primera generación de 40 estudiantes, todos los cuales consiguieron empleo inmediatamente, muchos dentro de Desarrollo Sánchez y otros en empresas de construcción prestigiosas que específicamente buscaban graduados de la escuela por su reputación de excelencia técnica y ética de trabajo. La división de restauración y obra fina de Javier había crecido hasta tener 3 oficinas en diferentes ciudades y más de 100 empleados. Habían completado proyectos emblemáticos: la restauración de la Casa de los Azulejos en Ciudad de México, la renovación del Teatro Juárez en Guanajuato y la rehabilitación de haciendas coloniales en Yucatán. Cada proyecto ganaba premios y reconocimientos. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Javier no eran los premios o el éxito económico. Era ver cómo el ciclo continuaba. Varios de los primeros estudiantes de la escuela ahora eran supervisores con sus propios equipos. Algunos habían abierto sus propias pequeñas empresas de especialidades y 2 de ellos habían regresado a la escuela como instructores, enseñando a la siguiente generación. Un sábado por la mañana, 6 años después de aquel encuentro inicial, Javier recibió una llamada de Ricardo. Javier, ¿puede venir a la casa? Hay alguien que quiero que conozca. Cuando Javier llegó, encontró a Ricardo sentado en el jardín con un joven de aproximadamente 23 años. El muchacho tenía las manos callosas de alguien que trabaja con ellas y cargaba una pequeña caja de herramientas que se veía vieja pero bien cuidada. Javier, él es Marco. Déjame contarte su historia. Marco parecía nervioso, pero mantenía contacto visual directo, una señal de carácter que Javier había aprendido a apreciar. Marco es albañil, explicó Ricardo. Hace 3 semanas iba caminando por esta calle cuando vio que una de las ventanas de la escuela tenía el marco suelto y representaba un peligro. Tocó el timbre y le ofreció a nuestro director de mantenimiento arreglarlo gratis, porque le parecía peligroso para los estudiantes. Javier sonrió. La historia le sonaba familiar. El director de mantenimiento
momento me llamó, continuó Ricardo, y le pedí que dejara que Marco hiciera el trabajo, pero que lo observara. El reporte que recibí fue excepcional, trabajo impecable, actitud profesional, se negó a cobrar más que el costo de los materiales. Ricardo miró a Marco con la misma expresión con que había mirado a Javier 6 años antes. Entonces investigué un poco. Marco tenía una pequeña empresa de albañilería en Pachuca. La perdió durante la pandemia después de que varios clientes no le pagaron. Vendió todo lo que tenía para pagar a sus trabajadores y ahora está aquí en la ciudad buscando oportunidades. Javier sintió un escalofrío de reconocimiento. Era su propia historia repitiéndose. Le ofrecí a Marco un trabajo en Desarrollo Sánchez, dijo Ricardo. Pero él me dijo algo interesante. Me dijo que en realidad su sueño es especializarse en carpintería fina, en trabajo de restauración de maderas antiguas. Y me acordé de que tú mencionaste que querías crear una división de carpintería dentro de la escuela. Javier entendió inmediatamente hacia dónde iba Ricardo. Marco, dijo Javier, ¿cuánta experiencia tienes con carpintería? Señor, mi abuelo era carpintero. Me enseñó desde niño. Sé trabajar con maderas tradicionales, hacer ensambles sin clavos, restaurar muebles antiguos, pero nunca pude formalizar ese conocimiento porque siempre tuve que enfocarme en la albañilería para mantener mi empresa. Javier y Ricardo intercambiaron una mirada cómplice. Marco, dijo Javier, voy a hacerte una propuesta, pero primero quiero que entiendas algo. Esto no es caridad, es una inversión y esperamos resultados. Durante la siguiente hora, Javier le explicó a Marco la oportunidad: dirigir la nueva división de carpintería y ebanistería de la Escuela Sánchez Morales, desarrollar el currículo, reclutar instructores y eventualmente tomar proyectos comerciales de restauración de carpintería. Le ofrecieron un salario justo, presupuesto para equipar un taller y la libertad de construir el programa según su visión. Marco tenía lágrimas en los ojos cuando aceptó. Después de que Marco se fue, Javier y Ricardo se quedaron sentados en el jardín, en silencio por varios minutos. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?, preguntó finalmente Javier. ¿Darle a alguien la misma oportunidad que te di a ti? No, acabas de cerrar el círculo. Ahora yo soy el que está dando oportunidades y tú sigues buscando más talento para que el ciclo continúe. Ricardo sonrió. Ese era exactamente el plan, Javier. ¿Sabes cuál es la mejor parte de tener dinero? No es comprarte cosas ni vivir lujosamente. Es poder cambiarle la vida a gente que tiene talento pero no tiene oportunidades. Ese es el verdadero éxito. Javier miró la reja que había reparado 6 años antes. Seguía ahí, perfectamente sólida, exactamente como la había dejado. Señor Ricardo, ¿puedo confesarle algo? Claro. A veces siento que todo esto es un sueño. Tengo miedo de despertar y darme cuenta de que sigo durmiendo en ese cuarto de azotea. Ricardo se rió. No es un sueño, Javier. Es el resultado de ser la persona correcta en el momento correcto. Pero sobre todo, es el resultado de mantener tu integridad, incluso cuando las cosas estaban más difíciles. Eso es lo que te trajo hasta aquí. Esa noche, Javier regresó a su departamento en Polanco. Ya no era el cuarto de azotea de hacía 6 años, pero tampoco era algo ostentoso. Era un espacio modesto pero cómodo, suficiente para él y ocasionalmente para su hermana cuando venía a visitarlo desde Toluca, donde ahora trabajaba como enfermera en un hospital público. Javier fue a su pequeño estudio y abrió la vitrina donde guardaba sus herramientas más preciadas. Ahí estaba la llana que el maestro García le había dado, junto con el nivel y la plomada que su padre le había regalado hacía 20 años. Y ahora, en un lugar de honor, estaba la primera fotografía que se había tomado con Ricardo el día que firmaron su sociedad. Pero lo que más le gustaba ver era el álbum de fotografías de los estudiantes que habían pasado por la escuela. Ya eran casi 300 en total a lo largo de 6 años. Conocía la historia de cada uno, sus sueños, sus luchas, sus familias, y sabía que cada uno de ellos ahora tenía una oportunidad real de construir una vida digna basada en su talento y su trabajo. Su teléfono sonó. Era José, su antiguo trabajador de Toluca, que ahora era el jefe de instructores de la escuela. Javier, ¿cómo estás? Bien, José. ¿Qué pasó? Tengo buenas noticias. ¿Te acuerdas de Alejandra de la tercera generación? Claro, la muchacha que era tan buena con los aplanados finos. Esa misma. Bueno, pues acaba de ganar el contrato para hacer todo el acabado de yeso en una residencia nueva en Bosques de las Lomas. Es su primer contrato grande
como contratista independiente. Está emocionadísima. Javier sonrió con satisfacción profunda. Qué buena noticia, José. Dile que la felicito y que si necesita cualquier consejo, que me llame. Ya se lo dije. También me pidió que te preguntara si podría usar el nombre de la escuela como referencia. Por supuesto. De hecho, redáctale una carta de recomendación formal. Yo la firmo mañana. Después de colgar, Javier se quedó pensando en Alejandra. Era una joven de una familia humilde de Ecatepec que había entrado a la escuela con más determinación que recursos. Ahora, solo 3 años después, estaba lanzando su propia empresa. El ciclo continuaba. El lunes siguiente, Javier llegó temprano a su oficina en Desarrollo Sánchez. Tenía una junta importante. Iban a discutir la expansión de la empresa a Monterrey y la apertura de una segunda escuela de oficios en esa ciudad. Durante la junta, Ricardo anunció algo inesperado. Señores, dijo a los miembros del consejo directivo, quiero informarles que he decidido comenzar mi retiro gradual de las operaciones diarias de la empresa. Durante los próximos 2 años voy a transferir la mayoría de mis responsabilidades a nuestro equipo de liderazgo. Todos en la sala sabían que este momento llegaría eventualmente, pero aún así causó revuelo. Como parte de este proceso, continuó Ricardo, quiero proponer cambios en nuestra estructura de gobierno corporativo. Propongo que Javier Morales, además de director general de la División de Restauración y Obra Fina, sea nombrado vicepresidente ejecutivo de toda la empresa. Javier casi se atraganta con su café. Señor Ricardo, déjame terminar. Sé que no tienes título universitario. Sé que tu experiencia ha sido principalmente en el trabajo de campo. Pero en los 6 años que has estado con nosotros, has demostrado cualidades de liderazgo excepcionales. Has construido la división más rentable y prestigiosa de la empresa. Has creado un programa educativo que está transformando vidas. Y sobre todo, representas los valores fundamentales sobre los que se fundó esta empresa. La propuesta se sometió a votación y fue aprobada unánimemente. Esa tarde, después de todas las felicitaciones y reuniones, Javier salió a caminar por Santa Fe. Necesitaba procesar todo lo que estaba pasando. Terminó caminando hasta un pequeño parque desde donde se veía toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de esa inmensa metrópoli, pensó, había otros jóvenes como él había sido, cargando cajas de herramientas, trabajando honestamente, manteniendo su dignidad a pesar de las dificultades, esperando su oportunidad. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Javier, ¿dónde estás? Dando una caminata, procesando todo esto. Te entiendo. Cuando yo recibí mi primera gran oportunidad, tampoco lo podía creer. Pero hay algo que quiero que nunca olvides. ¿Qué cosa, señor Ricardo? Que todo esto, el título, el salario, la oficina, no es lo importante. Lo importante es que ahora tienes una plataforma más grande para hacer lo que realmente importa. Buscar talento donde otros no miran, dar oportunidades a quien las merece y mantener vivo el ciclo de generosidad. No lo voy a olvidar, se lo prometo. Lo sé, Javier. Por eso confío en ti. 10 años después del encuentro inicial, Javier estaba parado en el escenario del auditorio de la Escuela de Oficios Tradicionales Sánchez Morales, ahora con campus en 4 ciudades diferentes y más de 200 estudiantes por año. Era la ceremonia de graduación de la 10ª generación. Ricardo estaba sentado en primera fila, ahora ya completamente retirado, pero aún involucrado como consejero y mentor. A su lado estaba Marco, cuya división de carpintería se había convertido en un referente nacional en restauración de maderas históricas. Y detrás de ellos había cientos de graduados de generaciones anteriores que habían regresado para la ceremonia. Javier tomó el micrófono para dar el discurso de graduación. Queridos graduados, familias, maestros, amigos, hace 10 años yo cargaba una caja de herramientas por las calles de esta ciudad sin saber qué me deparaba el futuro. Hoy estoy aquí como vicepresidente ejecutivo de una de las empresas constructoras más importantes del país, no porque sea el más inteligente o el más educado, sino porque alguien vio en mí algo que yo mismo no veía. Javier miró directamente a los graduados. Ustedes están aquí hoy porque demostraron talento, porque trabajaron duro, porque mantuvieron su integridad. Ahora van a salir al mundo con habilidades excepcionales y con una reputación que los respalda. Pero quiero pedirles algo. Hizo una pausa dramática. Cuando llegue su momento, y va a llegar, en que ustedes estén en posición
decisión de darle una oportunidad a alguien. Quiero que recuerden este día. Quiero que recuerden cómo se sintieron cuando alguien creyó en ustedes. Y quiero que le den a alguien más esa misma oportunidad, porque ese es el verdadero éxito. No cuánto tienes, sino cuántos ciclos de oportunidad pudiste iniciar. La ceremonia terminó con lágrimas, abrazos y celebración. Esa noche, después de que todos se habían ido, Javier y Ricardo se quedaron solos en el jardín de la casa original, sentados junto a la famosa reja que había iniciado todo. 10 años, dijo Ricardo. ¿Te imaginas que esa reja suelta iba a cambiar tantas vidas? Javier se rió. A veces pienso que usted aflojó esa reja a propósito. Ricardo sonrió misteriosamente. ¿Yo? ¿Por qué haría algo así? Porque conociendo todo lo que ha pasado estos años, no me sorprendería que todo fuera una prueba elaborada desde el principio. Bueno, dijo Ricardo con un guiño, digamos que la reja estaba suelta de verdad, pero que yo quizás la noté unos días antes y decidí esperar a ver si alguien lo suficientemente consciente pasaba por aquí y se preocupaba por arreglarla. Estuve observando desde la ventana varias mañanas y pasaron docenas de personas que la vieron y siguieron caminando, hasta que llegaste tú. Javier negó con la cabeza sonriendo. Usted es increíble, señor Ricardo. No, Javier, el increíble fuiste tú, que te detuviste a ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio. Esa es la prueba que importa, y tú la pasaste sin saber que estabas siendo evaluado. Por eso funcionó. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche de la ciudad. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Javier. ¿Qué? Que ahora hay 350 personas que pasaron por esa escuela, y muchas de ellas ya están en posición de ayudar a otros. El ciclo que usted inició conmigo se está multiplicando. Ricardo asintió con satisfacción. Ese era el plan desde el principio, Javier. Crear no solo una escuela, sino un movimiento. Demostrar que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. Y que cuando das oportunidades basadas en el mérito y el carácter, los resultados son extraordinarios. Javier se levantó y caminó hacia la reja. La tocó suavemente, sintiendo el metal frío bajo su mano. Esta reja, dijo, debería tener una placa. ¿Una placa? Sí, algo que diga, aquí comenzó el ciclo, para que los estudiantes de la escuela sepan que todo esto empezó con algo tan simple como hacer lo correcto. Ricardo sonrió. Me gusta la idea. Hazlo. Un mes después, una pequeña placa de bronce fue instalada discretamente en la pared junto a la reja. Decía simplemente, el verdadero éxito comienza cuando eliges hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Aquí comenzó nuestro ciclo. Mayo 2014. Los estudiantes de la escuela pronto comenzaron una tradición. Cada generación, el día de su graduación, se tomaban una foto grupal junto a esa reja y esa placa, como recordatorio de que ellos también eran parte de ese ciclo de oportunidades. 15 años después del encuentro inicial, Javier recibió un reconocimiento nacional como empresario social del año por su trabajo con la Escuela de Oficios. Durante su discurso de aceptación, contó la historia completa por primera vez públicamente. Cómo había perdido todo, cómo un simple acto de ayudar a un desconocido había cambiado su vida, y cómo había dedicado los últimos años a multiplicar ese gesto inicial. La historia se volvió viral en redes sociales. Periódicos y programas de televisión contactaron a Javier para entrevistas, pero lo más impactante fue la respuesta del público. Cientos de empresarios, dueños de talleres y profesionistas exitosos comenzaron a contactar a la escuela ofreciendo crear programas similares en sus propias industrias. Lo que había comenzado como una simple reja suelta en una casa de Ciudad de México se había convertido en un movimiento nacional que estaba transformando cómo las empresas mexicanas pensaban sobre responsabilidad social, desarrollo de talento y oportunidades para jóvenes de bajos recursos. Ricardo, ahora de 75 años y con salud delicada, le dijo a Javier durante una de sus conversaciones regulares, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? ¿Qué cosa, señor Ricardo? Que cuando aflojé esa reja, sí, admito que sí, la aflojé a propósito. Lo hice porque quería encontrar una persona digna para dejarle mi empresa. Pensé que si encontraba a alguien así, resolvería mi problema de sucesión. Nunca imaginé que esa persona no solo salvaría mi empresa, sino que crearía un movimiento que está cambiando miles de vidas.
vidas. Javier sonrió. Usted plantó la semilla, señor Ricardo. Yo solo la regué. No, Javier, tú hiciste mucho más que regarla, la multiplicaste. Y esa es la diferencia entre el éxito temporal y el legado permanente. Hoy, 20 años después de aquel encuentro inicial, la Escuela de Oficios Tradicionales Sánchez Morales tiene campus en 12 ciudades de México. Más de 2.500 jóvenes han pasado por sus programas. La tasa de empleabilidad de sus graduados es del 98%. Cientos de ellos han abierto sus propias empresas exitosas. Y lo más importante, muchos de esos graduados ahora tienen sus propios programas de aprendices, extendiendo el ciclo aún más. Javier, ahora de 52 años, sigue siendo vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Sánchez y Asociados, pero dedica la mayor parte de su tiempo a la escuela y a mentoría de jóvenes empresarios. Su historia se enseña en escuelas de negocios como un ejemplo de liderazgo basado en valores y en escuelas técnicas como inspiración para estudiantes de oficios. Pero para Javier, lo más satisfactorio sigue siendo algo muy simple. Cada vez que pasa por esa casa donde todo comenzó, ve la reja perfectamente mantenida, la placa brillando en la pared y ocasionalmente estudiantes tomándose fotografías ahí, recordando que todo empezó con la decisión de un joven albañil de detenerse a ayudar a un desconocido. Porque al final, esa es la lección más importante. Los momentos más trascendentales de nuestras vidas a menudo parecen insignificantes cuando están ocurriendo. Una reja suelta, una decisión de ayudar, un acto de integridad cuando nadie está mirando. Pero esos momentos, si son encontrados por las personas correctas, pueden crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y mientras esa reja siga ahí, sólida y firme después de 20 años, seguirá siendo un recordatorio silencioso de que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en cuántas vidas pudiste tocar, cuántas oportunidades pudiste crear y cuántos ciclos de generosidad pudiste iniciar.